Hola. Eu falo exatamente como eu te falei. ¿Mm? Pois é, filha, tem alguma coisa premente que está enforcando? Não tem? Tem. Pero hablaste vos con ella. Não. No, yo te decía que la universidad no pagó y vamos a mandar. Eu vou dizer que No, tú. ele só tem para mandar agora R$300. Por enquanto, está mandando até 300. No, está mandando. Não está podendo mandar mais que isso. Não está mandando mais que isso. E se isso alivia ela. Isso, né? Hola, buen día, ¿me escuchan? Lila, Buen día, doctor, si se escucha. buen día, un ratito, ¿ya? Muy bien, vamos a comenzar la clase entonces, con los que estén ahí. Bueno, entonces vamos. Hola. Muy bien, vamos a comenzar la clase. Flujo sanguíneo renal. Ahí vamos a comenzar. Entonces ya hemos visto toda la parte de riñón, la parte de la tasa de filtración glomerular, cómo se despejaba la fórmula, todos los ejemplos que hay, cuándo aumenta la filtración glomerular, cuándo disminuye, en qué patología, todo eso ya lo hemos visto. Ahora vamos a ver la parte de flujo sanguíneo renal.
En un varón normal de 70 kilos de peso, la suma de flujo sanguíneo de ambos riñones es de unos 110 mililitros por minuto. Alrededor del 23% del gasto cardíaco, siendo que los riñones solo representan un 0,4% del peso total del cuerpo. Entonces, fíjense que los riñones son órganos muy bien irrigados, es decir, pasa mucha sangre a través de los pulmones. Son los filtros del organismo prácticamente. Entonces, en una persona normal de 70 kilos, ambos riñones, fíjense, el flujo sanguíneo es de 110 mililitros por minuto. Y sería el 22% del flujo total del gasto cardíaco, siendo que solamente su peso representa 0,4%. Entonces, en definitiva, ambos riñones pesan 0,4% del peso total del cuerpo y reciben el 22% del gasto cardíaco. Entonces, eso nos está demostrando que son sumamente bien irrigados. Hay una fórmula para, calcular el flujo sanguíneo renal, que es la que está aquí. El flujo sanguíneo renal es igual a la presión en la arteria renal menos la presión en la vena renal, todo dividido entre la resistencia vascular renal total. Entonces, esta fórmula también tiene que saber. Si yo le llego a preguntar cuál es la fórmula del flujo sanguíneo renal, me tienen que decir, es igual a la presión en la arteria renal menos la presión en la vena renal, todo dividido por la resistencia vascular renal total. Sigamos. Control fisiológico de la filtración glomerular y del flujo sanguíneo renal. ¿Cómo el organismo controla entonces la filtración glomerular y el flujo sanguíneo renal? La activación del simpático disminuye la tasa de filtración glomerular. Entonces, fíjense que aquí tenemos un dato más. Si yo les pregunto, ¿de qué forma el simpático actúa en el sistema renal? Me tienen que decir que el simpático, la activación del simpático disminuye la TFG, la tasa de filtración glomerular. La activación de los nervios simpáticos renales puede producir constricción de las arteriolas renales y disminuir el flujo sanguíneo renal y de la tasa de filtración glomerular. Entonces, ¿cómo el simpático disminuye la tasa de filtración glomerular? ¿Cuál es el mecanismo? Produciendo vasoconstricción. O sea, al disminuir la luz, el diámetro de los vasos sanguíneos, entonces disminuye la filtración glomerular. Por eso es que cae la tasa de filtración glomerular. Segundo, las hormonas y los autacoides tienen acción sobre el flujo y sobre la tasa de filtración glomerular. ¿Y cuáles son esas acciones? Vamos a ver ahora. Por última vez que admito a gente que está allá afuera. Listo. Bueno, entonces, la adrenalina y noradrenalina y endotelina produce constricción de las arteriolas aferentes y eferentes, produciendo descenso del flujo y de la tasa de filtración glomerular. Entonces, la adrenalina, la noradrenalina y la endotelina, esas tres hormonas, fíjense, producen constricción, o sea, cierre de las arteriolas aferentes y eferentes, y de esa forma disminuye la TFG, la tasa de filtración glomerular. Segundo, ¿cómo funcionan los autacoides? Los autacoides son óxido nítrico, prostaglandinas y bradiquinina. Esos tres autacoides disminuyen la resistencia vascular. ¿Qué quiere decir? Al disminuir la resistencia vascular quiere decir que dilatan las arterias y arteriolas y de esa forma aumentan el flujo y la tasa de filtración glomerular. Entonces, fíjense ustedes que todo esto se pregunta en el examen. ¿Cuál es la acción del simpático en la tasa de filtración? ¿Cuál es la acción de las hormonas en la tasa de filtración? ¿Cuál es la acción de los autacoides en la tasa de filtración? Sigamos. Aquí tenemos un diseño
que nos va a mostrar un poco la anatomía que ya hemos visto nosotros. Aquí tenemos, yo voy a poner con mi apuntador, aquí tenemos la arteriola aferente, aquí tenemos el glomérulo, aquí tenemos la arteriola eferente. Después viene todo el sistema pielocaliciano, ¿verdad? Aquí en anaranjado tenemos la cápsula de Bowman. Entonces la sangre entra aquí por la aferente, se filtra aquí a la cápsula de Bowman y la sangre sale aquí por la arteriola eferente. Aquí en la cápsula de Bowman, posterior a la cápsula de Bowman, está todo el sistema pielocalicial. Los túbulos contorneados proximal, distal, asa de Henle, túbulos colectores, corticales y medulares. Todo eso viene después de esta cápsula de Bowman. Entonces, este es un dibujo para que nosotros entendamos toda la dinámica renal. Entonces, ahora vamos a ver que la función renal, fíjense, cumple estos 4 pasos. Filtración, reabsorción, secreción y excreción. Entonces, fíjense que esos son los pasos que cumple la orina. Sigamos. Papel de la retroalimentación túbulo glomerular en la autorregulación de la tasa de filtración glomerular. Entonces, en este cuadrito, que lo vamos a acompañar a través del cursor, fíjense, aquí dice, cuando la presión arterial cae, ¿ya? ¿Qué va a haber? Va a haber una alteración de la presión hidrostática glomerular. Entonces, cayó la presión, hipotensión. Cae la presión hidrostática glomerular, eso va a hacer que la filtración glomerular disminuya, y al disminuir la filtración glomerular, se activa la mácula densa que hay en el riñón, y entonces suceden 2 caminos. Por un lado, al disminuir al activarse la mácula densa del riñón que está ahí a nivel del glomérulo renal, entre el glomérulo y la arteria aferente, la arteriola aferente, está la mácula densa. Entonces, aquí se activa esta mácula densa por esta caída de la tasa de filtración glomerular, y entonces se produce la renina, esa hormona que habíamos visto ya en la primera unidad académica, que es el sistema renina-angiotensina, ¿no? Entonces, fíjense, al producirse la renina, aumenta la producción de renina, aumenta la angiotensina 2 y aumenta la resistencia de la arteriola aferente. Entonces se cierra la arteriola y por ese mecanismo aumenta la presión arterial. Y el otro mecanismo es que hay una resistencia de la arteriola eferente. Entonces la arteriola eferente, fíjense, disminuye su resistencia, se abre la arteriola eferente. Y la arteriola aferente se cierra. Entonces, al cerrarse la arteriola aferente y abrirse la arteriola eferente, de esa forma se compensa esta caída de la presión arterial. Sigamos. Sistema renina-angiotensina. El riñón también participa en la regulación de la presión arterial con el sistema renina-angiotensina. Si disminuye la presión arterial, la perfusión renal disminuye. Hay isquemia renal, a nivel de las arteriolas yuxtaglomerulares se libera renina. Entonces aquí nos está explicando el mecanismo de la renina-angiotensina. Cuando cae la presión arterial y en el momento agudo, entonces se activa la mácula densa o el aparato yuxtaglomerular, es lo mismo. Ese conglomerado que está ahí entre el glomérulo y la arteriola aferente se llama mácula densa o aparato yuxtaglomerular. Esas estructuras son las que se activan y producen la renina. Esta renina actúa sobre el angiotensinógeno, lo transforma en angiotensina 1. Después viene la enzima conversora y la transforma en angiotensina 2, y eso es lo que va a hacer que la presión aumente de nuevo. Autorregulación de la tasa de filtración glomerular. Entonces, la tasa de filtración glomerular se puede autorregular. ¿Qué quiere decir? Hay mecanismos propios de los tejidos que regulan la tasa de filtración glomerular. ¿Y cuáles son esos sistemas o esos mecanismos
de autorregulación que regulan la tasa de filtración glomerular. Son dos. Un mecanismo miógeno quiere decir muscular, y un mecanismo túbulo-glomerular. El mecanismo miógeno son las capas musculares que tiene los vasos sanguíneos. Ustedes saben que hay la capa muscular media, que está formada por células circulares y longitudinales de músculo. Entonces, ese mecanismo, fíjense en qué consiste, cómo se activa. Cuando hay una disminución de la llegada de sangre a los tejidos del riñón, entonces este mecanismo miógeno hace contraer el músculo liso de la pared muscular de la arteriola aferente y de esa forma aumenta la presión en la arteria. Entonces, mecanismo miógeno, contracción de la pared muscular de la arteriola aferente. Y el mecanismo túbulo glomerular depende de las células de la mácula densa, o sea, la mácula densa, o sea, el aparato yuxtaglomerular, se activa por la concentración de cloruro de sodio que ya vimos. Cuando cae la presión arterial, es decir, disminuye esta concentración de cloruro de sodio y de esa forma se activa también el mecanismo de la renina y angiotensina, que es lo que acabamos de ver en el capítulo anterior. Sigamos. Regulación de la tasa de filtración glomerular nuevamente. Las variaciones de la presión en la parte glomerular son consecuencias siempre de los cambios de presiones y por lo tanto son consecuencias de la vasoconstricción y vasodilatación de las arteriolas, de tal modo que si ocurre en la arteriola aferente, lo que sucede es lo siguiente: si aumenta la vasoconstricción hay una disminución de la presión hidrostática capilar y como consecuencia hay una disminución en la tasa de filtración. Si por el contrario aumenta la vasodilatación, aumenta el flujo que llega y aumenta la presión hidrostática capilar. Entonces aquí nos está indicando lo siguiente: el grado de contracción que tiene la arteriola aferente influye en la tasa de filtración glomerular. Cuando la arteriola aferente se dilata, llega más sangre al glomérulo y la tasa de filtración aumenta. Cuando esa arteriola aferente se contrae, llega menos sangre al glomérulo y disminuye la tasa de filtración glomerular. Ahora vamos a ver nuevamente la filtración de la orina, la formación de la orina. Habíamos dicho que los procesos en la formación de la orina, ya lo vimos en la clase anterior, eran tres. Hay una filtración. 2, hay una reabsorción tubular. Y 3, hay una secreción tubular. Entonces, fíjense, se filtra la orina, se reabsorben algunos elementos de ese filtrado glomerular en los túbulos renales y también se puede secretar, o sea, aumentarle algún componente a esa orina que se está formando. Entonces, por eso decimos de que la orina se forma a través de 3 procesos: filtración, reabsorción y secreción tubular. Si yo le llegara a hacer una pregunta en el examen, ¿cuáles son los elementos de la formación de la orina? ¿Cuáles son los procesos? Entonces me tiene que decir, los procesos son 3: filtración, reabsorción y secreción tubular. Por eso es que hemos visto que esta fórmula que está aquí abajo, voy a poner mi apuntador, aquí abajo hay una fórmula que dice: la orina es consecuencia de los 3 procesos: filtración menos reabsorción más secreción. Entonces, esto va a dar como resultado el producto final, que es la orina que sale por el meato urinario, el meato uretral. Al finalizar la uretra, ahí hay un orificio y se llama meato uretral, donde sale la orina. Entonces, yo les pregunto, la excreción urinaria, o sea, la orina misma, ¿cómo se forma? Por 3 elementos: por filtración, reabsorción y secreción. En la fórmula, ¿qué elementos tiene esa fórmula con esos 3 procesos? Entonces, la fórmula se arma a través de lo siguiente: la orina final que sale es fruto de la filtración menos la reabsorción más la secreción.
Vamos a ver. Aquí tenemos nuevamente la anatomía del nefrón. Filtración glomerular se produce aquí, reabsorción tubular es cuando se absorben los componentes y la secreción tubular es cuando se le agrega componentes a esa orina filtrada y que se está formando. Fíjense que aquí en la cápsula de Bowman recibió el filtrado glomerular. Entonces esto es filtración. Se reabsorben algunos componentes como el sodio, potasio, urea, creatinina, etcétera, en un segmento de los túbulos. Entonces, reabsorción. Y en otro segmento puede haber secreción tubular, o sea que algunos componentes de la sangre son inyectados a la luz del túbulo. Y eso se conoce como secreción tubular. Entonces, esos tres elementos, vuelvo a repetir, la filtración, la reabsorción y la secreción son los que forman la orina final. Sigamos. Aquí tenemos formación de la orina nuevamente. Primero, fíjense todo el procedimiento paso por paso. La sangre llega al nefrón o nefrona. Fíjense que se llamaba antes nefrón, ahora le han cambiado el sexo y ya es nefrona. Pero se puede decir de las dos formas. O el nefrón o la nefrona. 2. Filtración en los capilares del glomérulo. Ahí se filtra y cae a la cápsula de Bowman. 3. Paso de líquido filtrado por los túbulos renales. 4. Reabsorción de sustancias útiles. 5. Secreción de sustancias de la sangre al filtrado glomerular. Entonces, y de ahí ya sale el componente de la orina. Entonces, los tres componentes, nuevamente lo repetimos, filtración, reabsorción y secreción. Sigamos. Entonces, en los glomérulos se filtra por primera vez la sangre. Tras este proceso, la sangre conserva sus células y algunas macromoléculas. En los túbulos contorneados proximal se reabsorbe cerca del 80% de los filtrados que vuelve al torrente sanguíneo. Entre ellos está el sodio, el agua, la glucosa, los aminoácidos, el calcio, el fosfato y el potasio. Entonces, se filtra, se reabsorbe y en el asa de Henle su porción descendente reabsorbe agua, mientras que en la ascendente es encargada de captar algunos iones. En el túbulo contorneado distal, ¿qué pasa? Cuando llega aquí la orina, ya se ha perdido todas las sustancias vitales para el organismo. Solo conservan los residuos y el exceso de agua. Entonces, fíjese que al llegar al túbulo contorneado distal, ya la concentración máxima de agua está en la orina. Ya todo el proceso de absorción y secreción se hizo anteriormente en el túbulo contorneado proximal, en el asa de Henle. Y en el túbulo distal lo que más hay es el líquido, o sea, el agua. Sigamos, reabsorción. Este es el proceso de reabsorción, fíjense. O sea que del túbulo se saca algunos componentes que vuelven a la sangre. Eso es reabsorción. Entonces, muchos de los componentes del plasma que son filtrados en el glomérulo regresan de nuevo a la sangre. Ese proceso se llama reabsorción. Este proceso permite la recuperación de agua, sales, azúcares, aminoácidos que fueron filtrados en el glomérulo y la reabsorción de diversos, dice, la reabsorción de diversas materiales sucede en el túbulo contorneado proximal y el agua en el caso del asa de Henle. Entonces acá nos está, es decir, explicando todo lo que se reabsorbe, todo lo que se segrega y todo lo que se filtra en los distintos segmentos del túbulo renal. Secreción, aquí es cuando se secreta, o sea, elementos que están en la sangre pasan a ser inyectados a la luz de los túbulos. Entonces, fíjense que aquí tenemos varios elementos que se van a secretar. Consiste en el paso de algunos iones desde los capilares hacia el interior del túbulo en la zona distal del glomérulo. Aquí la secreción nuevamente, está repetido, hormonas que regulan la reabsorción tubular y la secreción, sistema renina-angiotensina-aldosterona, hormona antidiurética y el péptido natriurético auricular. Todo esto ya ustedes lo conocen, ya lo hemos pasado. Entonces yo les digo cuáles son las hormonas que regulan la reabsorción y secreción tubular. Me tienen que decir el sistema renina-angiotensina, aldosterona. 2, la hormona antidiurética
Y 3, el péptido natriurético auricular. Hormona antidiurética, ¿cuál es la función? Es una hormona que se produce en el hipotálamo, se libera por la glándula pituitaria, es un factor de importancia en la regulación del contenido del agua del organismo. Si ustedes se acuerdan cuando vimos nosotros la parte de endocrinología, teníamos que había una adenohipófisis que producía 6 hormonas y teníamos una neurohipófisis que produce 2 hormonas. Una de ellas es la antidiurética que estamos viendo aquí y otra es la oxitocina. Entonces, si yo le llego a preguntar cuáles son las acciones de la hormona antidiurética, por eso dice antidiurética, o sea, absorbe agua, retiene agua. Entonces, es una hormona que se produce en el hipotálamo y se libera por hormona pituitaria y es un factor de importancia en la regulación del contenido del agua del organismo, o sea, reabsorbe agua. Esa es la función de la hormona antidiurética. Concentración. Cuando el filtrado glomerular llega al túbulo colector, ahí se concentra la orina. ¿Qué quiere decir? Se reabsorbe agua y la orina queda bien más concentrada. Esa es la concentración de la orina. Formación de la orina nuevamente, hay la filtración, hay la reabsorción y hay la secreción. El filtrado es en los capilares del glomérulo. La reabsorción tubular se produce prácticamente en los túbulos proximal y en el asa de Henle. Ahí se reabsorbe. Y la secreción tubular se produce en los túbulos del nefrón, túbulo contornado proximal y distal, y ahí se secreta algunos elementos que se obtienen de la sangre, se inyectan a la luz del túbulo y eso constituye la secreción tubular. Muy bien, compuestos de la orina, ya hemos visto agua, productos de desecho y electrolitos. Entonces la orina está formada por agua, productos de desecho y electrolitos. Composición de la orina, 95% de la orina es agua. Desecho nitrogenado del catabolismo y de la proteico, de la urea, ácido úrico, amoníaco y creatinina. Entonces estos son los productos de desecho del metabolismo de la proteína. Fíjense, urea, ácido úrico, amoníaco o amonio y la creatinina. Electrolitos. Hay sodio, potasio, amoníaco, cloro, bicarbonato, fosfato y sulfato. Estos son los electrolitos que hay en la orina. Sodio, potasio, amoníaco, cloro, bicarbonato, fosfato y sulfato. Toxina, enfermedades infecciosas, la toxina bacteriana, la hidratación, eso. Hay que forzar la hidratación para que salgan esas toxinas bacterianas. Pigmento que hay en la orina, urocromo, pigmento amarillento, productores, rotura de viejos hematíes y elementos hepáticos. Entonces, fíjense, los pigmentos biliares, la bilirrubina, que es amarillenta, y otros pigmentos del metabolismo de los glóbulos rojos, también pueden encontrarse en la orina. Hormona, nivel de hormona en abundancia, constituyente, anormales, azúcar, sangre, albúmina. O sea, estos constituyentes no deben existir en la orina que se produce. Si existen estos constituyentes en la orina que se produce, es por alguna patología que tiene el paciente. Por ejemplo, no debe tener azúcar. Si tiene azúcar, quiere decir que el paciente está diabético. No debe tener sangre. Si hay hematuria, que es la presencia de sangre en la orina, hay que pesquisar si hay una infección, si hay un tumor, cualquier cosa que hay un sangrado, hay una hemorragia, porque no debe haber sangre en la orina. Entonces, no debe haber azúcar, no debe haber sangre, no debe haber albúmina, que es una proteína, y materiales de desecho como los cálculos, por ejemplo. Normalmente a veces las arenillas que salen de los cálculos se eliminan por la orina. Entonces, un paciente normal que no tiene cálculo, no hay esa arenilla del cálculo. Entonces, esos son componentes patológicos de la orina. Muy bien, los glomerulonefritis. Entonces, enfermedades que sufre el riñón, tenemos la glomerulonefritis, que es la inflamación, la infección bacteriana de los glomérulos. Se llama glomerulonefritis. Enfermedad caracterizada por alteraciones inflamatorias difusas de los glomérulos, manifestada por edema, albuminuria y hematuria, más hipertensión. Entonces, fíjense, el diagnóstico de glomerulonefritis aguda se da por la presencia de estos 3 síntomas.
edema, albuminuria y hematuria. También puede haber hipertensión. Entonces, cualquier paciente que tenga hipertensión, hematuria, albuminuria y edema, se trata de una glomerulonefritis aguda. Aquí tenemos correlación átomo-patológico, entonces no vamos a ver eso. Aquí tenemos los síntomas que siguen a las manifestaciones de la glomerulonefritis. Puede haber vómito, dolor abdominal, cefalea, mal estado general. Puede haber síntomas clínicos asociados con infecciones, fiebre, adenopatía, exantema, atralgia y púrpura. Pero lo más importante que deben acordar son edema, albuminuria, hematuria e hipertensión. Muy bien, entonces con eso hemos terminado la parte de riñón 1. Entonces hemos visto rápidamente